buenas noches. Bienvenidos a este encuentro virtual realizado como parte de los festejos del 25º aniversario de la Universidad Tecnológica Intercontinental, organizado por la sede de la ciudad de Encarnación. Saludamos cordialmente a todos los que están conectados a esta transmisión, directivos, funcionarios, docentes y estudiantes de la UTIC y público en general. Para dar inicio oficial al evento, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la directora de la sede, la abogada Luz Acuña, a quien cedemos la palabra. Muy buenas noches para todos, en especial a los que siguen esta transmisión y muy especialmente, con mucho cariño y aprecio, a la magíster Fátima Segovia, quien en esta oportunidad hablará del tema de la inclusión, cómo hacemos desde las universidades para acompañar a esas personas que tienen esas capacidades diferentes. Y en ese sentido agradezco profundamente a la profe que nos va a acompañar en este día de hoy y espero que podamos disfrutar de este encuentro y que podamos aprender mucho más y acompañar desde la universidad, porque sabemos que la educación es un derecho de todos y no le podemos negar eso a nadie. Al contrario, tenemos que afianzarnos también como universidad para poder acompañar ese proceso de esas personas y lograr así una excelente calidad educativa, en donde también, por supuesto, vamos formando esos profesionales que luego van a redituar sus funciones dentro de la sociedad. Así que muchísimas gracias, profe, y la escuchamos en cuanto nuestro maestro de ceremonia así lo autorice. Buenas noches y gracias. Muchas gracias, licenciada. En esta ocasión se desarrollará la conferencia sobre la inclusión en las universidades privadas, políticas para hacerlas efectivas, a cargo de la magíster Fátima Carolina Segovia, a quien presentaremos a continuación. La disertante es magíster en Educación y Desarrollo Humano, es licenciada en nivel inicial, licenciada en Psicopedagogía, diplomada en Neurociencias Educacional, especialista en Educación Inicial, certificada y acreditada a través de la evaluación ADIR ADOS2 para el diagnóstico diferencial del autismo en el Hospital Mutua Teresa y Universitat Barcelona. Es profesora de educación media, docente catedrática en la carrera de psicopedagogía y nivel inicial de la Universidad Autónoma de Encarnación, encargada del programa de atención a la diversidad dentro de la Unidad de Bienestar Universitario de la UNAE, psicopedagoga clínica en el CID, y le cedemos la palabra a la misma para hablar sobre el tema a tratarse el día de hoy. También hacemos la salvedad. Si se quieren plantear algunas consultas a la disertante, lo pueden hacer a través del Facebook y al culminar las estaremos transmitiendo a la disertante. Le cedemos la palabra, profesora. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Antes que nada, quiero agradecer la invitación para este encuentro, que considero algo muy oportuno, algo muy válido, en donde siempre estamos abiertos a todas estas experiencias y estas socializaciones de aprendizaje, ¿verdad? El hecho que yo esté hoy aquí hablándoles a ustedes es más como para orientar y para poder seguir aprendiendo todos de todas las experiencias que a veces nos toca transitar, ¿verdad? Como habías mencionado, profe Ever, en mi rol como encargada de la unidad de bienestar universitario, o sea, dentro del programa de lo que es atención a la diversidad, en la universidad me ha tocado trabajar mucho con personas con algún tipo de dificultades en donde hemos hecho algunos ajustes. Entonces, la idea de hoy es poder compartir con ustedes esta experiencia y hablar un poco de lo que es la educación inclusiva en las universidades y dentro de lo que es el marco legal, qué es lo que nos toca a nosotros como universidades y qué es lo que podemos hacer
para poder implementar eso, ¿verdad? Entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces vamos a iniciar. Como les mencioné, vamos a hacer algunos análisis de casos también, ¿verdad? Les voy a presentar algunos casos que hemos resuelto. El objetivo de este encuentro es identificar esas leyes que mencionan sobre la calidad educativa en la educación superior, reconocer cuáles son esas dificultades que podríamos encontrar dentro de lo que es la educación superior y también conocer las intervenciones o los apoyos que implementaríamos en cada caso particular, porque nosotros sabemos que vivimos en un ambiente muy diverso, somos todos muy diferentes, cada uno de nosotros, entonces los programas se elaboran totalmente de forma independiente, dependiendo de cada caso que se presenta, ¿verdad? Bueno, entonces las leyes que por los cuales nosotros nos regimos siempre, ¿verdad? Que son leyes que, bueno, mi intención no es acá también transcribir leyes, sino solamente mencionarlos, que es la Ley General de Educación, la Ley de la Educación Superior, la Ley de Educación Inclusiva, en la que desprende luego los lineamientos generales para una educación inclusiva, que es lo que les voy a estar mencionando también, ¿sí? Tenemos la Ley 1264, que es la Ley General de Educación, en donde menciona que todo habitante de esta república tiene el derecho a una educación integral y permanente que como sistema y proceso se realizará en el contexto de la cultura de la comunidad, o sea que abarca a todas las personas que habitan la república. En el artículo 18 de la mencionada ley habla de las universidades que serán autónomas, las mismas y los institutos superiores establecerán sus propios estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes y programas de acuerdo con la política educativa y para contribuir con los planes del desarrollo nacional, ¿verdad? Esto solamente eh, como para poder mencionar nomás a ustedes de dónde vamos a ir sacando algunos ajustes, ¿sí? Luego tenemos la ley 4.995, que es la de educación superior. Sabemos que el organismo que regula la educación superior es el CONES, ¿verdad? En el artículo 2 menciona la educación superior, es la que se desarrolla luego del tercer nivel, del tercer nivel del sistema educativo nacional, de la educación media. Con posterioridad de la educación media, tiene por objeto la formación personal, académica y profesional de los estudiantes, así como la producción de conocimientos, el desarrollo del saber, del pensamiento, de diversas disciplinas y la extensión de la cultura y servicios de la sociedad. Es un bien público también, como nosotros sabemos. Luego tenemos la ley 5.136, que es la ley de educación inclusiva. Voy desprendiendo y voy desglosando las diferentes leyes que son las que nos avalan a nosotros. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Establecer las acciones correspondientes para la creación de un modelo educativo inclusivo para el sistema regular que remueva las barreras que limiten el aprendizaje y la participación. Entonces aquí esta parte me gusta, digo, ¿verdad? Porque me gusta mucho hablar de esto. Remueva las barreras, o sea, remover las barreras. Y luego les voy a mencionar qué son esas barreras que nosotros debemos de removerlo o sacarlos de ahí, de contexto, ¿verdad? Esas barreras a veces limitan el aprendizaje y la participación. Y nosotros debemos de facilitar esa accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por medio de recursos. Luego de esa misma ley se desprende la resolución 17.267, por la cual se aprueban los lineamientos para un sistema educativo inclusivo en el Paraguay, de instituciones educativas de gestión oficial, privada, subvencionada y privada en este ministerio. ¿Qué quiere decir? Que este documento, ¿verdad? Estos lineamientos nos ofrecen a nosotros, los educadores, los recursos, todo lo que nosotros necesitamos
para poder elaborar aquel marco legal, aquel marco curricular que necesitamos para poder hacer las intervenciones en sí. Bueno, entonces, al final, ¿qué es lo que quieren estas leyes? Es la igualdad y la equidad para todos, ¿sí? Educación para todos, no importa, habla de igualdad, habla de todo lo general que sería, ¿verdad? Dentro de lo que es el sistema, o sea, dentro de lo que es el país, ¿verdad? Entonces, es más o menos eso lo que quieren estas leyes y eso es lo que nosotros dentro de la educación superior lo hacemos también cumplir, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en la educación superior? Lastimosamente no existe un documento, algo que regule esto en la educación superior. Sí existe, por ejemplo, dentro de lo que sería la educación escolar básica, la educación media, existen programas que nos permiten hacer las adecuaciones curriculares, pero la educación superior no hay. Entonces debemos de buscarlos nosotros y de poder, ¿cómo se dice? De poder nosotros elaborar un programa. Y que, o sea, nosotros para hacer un programa o para trabajar dentro de la educación superior, el aspecto inclusivo, nos basamos en este documento que es los lineamientos para un sistema educativo inclusivo. En este documento están todas las respuestas que nosotros necesitamos y lo adaptamos a la educación superior, ¿sí? Dentro, volviendo otra vez a la Ley de Educación Superior, en la sección 2, puse un poquito más grande este punto, la igualdad de oportunidades y de condiciones en el acceso. Entonces acá habla de acceso a los beneficios de la educación superior. O sea, habla de justamente igualdad de oportunidades y de condiciones en el acceso para los beneficiarios de la educación superior. Bueno, entonces, ¿qué es la educación inclusiva? Hay muchas formas de poder definir lo que es una educación inclusiva. Podemos buscar muchos autores, podemos basarnos en algunos libros, existen muchas definiciones y generalmente hay una controversia entre dos términos, que es la integración y la inclusión. Entonces quité nomás alguna, hay más, esto es más largo, pero yo solamente saqué lo que me pareció a mí un poquito más importante para poder definir y para poder entender lo que es la integración y lo que es la inclusión. La integración, cuando queremos hacer, o sea, cuando hacemos una integración, los cambios priorizan a las personas con discapacidad y en la inclusión los cambios benefician a todos. O sea, es para todos. Las personas con discapacidad se adaptan a las realidades de los modelos sociales existentes y en la inclusión la sociedad es la que se adapta para atender a los derechos de las personas. Es al revés. En la integración las personas con discapacidad se deben integrar o se deben adaptar, pero en la inclusión somos la sociedad la que nos adaptamos para poder atender sus derechos. En la integración defiende el derecho de las personas con discapacidad y en la inclusión defiende los derechos de todas las personas. Cuando nosotros hablamos en educación inclusiva, de qué es educación inclusiva, no nos centramos solamente en lo educativo. A veces también nos centramos en los grupos étnicos, en la cultura. Bueno, entonces hay un montón de ¿cómo se dice?, de dimensiones que les voy a estar mencionando un poquito más adelante. Existe un documento, la educación inclusiva como derecho, señalan 4 elementos fundamentales para definir la educación educativa, dice acá, ¿verdad? Que es la inclusión entendida como un proceso de cambio. ¿Esto qué quiere decir? Esto se desglosa de que el aprendizaje ya es un proceso de cambio. Sabemos, y como educadores, como estudiantes, a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es aprender? Aprender es un proceso de cambio.
Aprender es generar conflictos cognitivos, nos genera mucha, a veces, angustia y un montón de cosas, y también nos genera, por supuesto, satisfacción. Entonces, esta inclusión, partiendo también de lo que es el aprendizaje, se entiende también como un proceso de cambio. La inclusión también está entendida como presencia, participación y éxito de todos los alumnos. Esto quiere decir que se hace una intervención, se hace un seguimiento, se participa, se busca en todo momento la atención a la diversidad, y eso se interviene con varias modalidades. La inclusión también es entendida como la eliminación de barreras. Volvemos acá a ver estas palabras, que es justamente eliminación de barreras, y vamos a ver de qué se trata. La inclusión entendida como mirada especial sobre los grupos de alumnos que podrían estar en riesgo de marginación, exclusión o fracaso escolar. Entonces tenemos muchos grupos de alumnos que pueden estar en riesgo, no solamente hablando de dificultades de aprendizaje, sino que también de otro contexto, ¿sí? Bueno, ¿a qué se refiere entonces? Que el aprendizaje y la participación de todos los alumnos en situación de vulnerabilidad, no solo de aquellos con discapacidad. Y esto es justamente lo que les dije, ¿verdad? ¿Quiénes podrían ser los alumnos en situación de vulnerabilidad? ¿Verdad? Entonces, hay que pensar también que tiene mucho que ver el aspecto quizás económico, familiar, contextual, cultural, y bueno, hay un montón de otras situaciones. El refuerzo mutuo de las relaciones entre los centros escolares, y que todos los alumnos tienen derecho a recibir educación en su localidad. Esto también refiere a lo que es la educación inclusiva. ¿Y qué son las barreras? Justamente como les dije anteriormente, eliminación de barreras, ¿verdad? Varias veces les mencioné. Se refieren a esas dificultades que encuentran los alumnos para lograr su plena participación en procesos educativos. El concepto de central en la educación inclusiva responde a una mirada social donde las dificultades residen en el sistema y no en los alumnos. Entonces, ¿a qué se refiere? A las dificultades que encuentran los alumnos para lograr su plena participación. Estas dificultades pueden ser de mucha índole, ¿verdad? Para que el alumno realmente pueda aprender. Entonces, eso que al alumno le está impidiendo aprender serían esas barreras. Luego se desprende otro concepto, que son los apoyos. Este es un concepto clave también, ¿verdad? Que está entendido como las actividades que aumentan la capacidad de una institución para responder a la diversidad. Todas esas actividades o todos esos recursos que utilizamos para poder eliminar esas barreras son los apoyos, ¿sí? El concepto supone la movilización de recursos disponibles en la institución y en la comunidad con el fin de eliminar esas barreras. Los recursos pueden ser profesionales, comunitarios, metodológicos y materiales. Existe otra vez una clasificación de cómo pueden ser o cómo son esos apoyos. No debe asociarse la idea de apoyo con asistencia a personas físicas únicamente. A veces cuando decimos apoyo nosotros pensamos, claro, tiene rampa. Sí, silla de rueda. Bueno, entonces solamente pensamos a veces en lo que es el aspecto físico, pero sin embargo también existen otros apoyos para otro tipo de personas con discapacidad. El apoyo busca el desarrollo de niveles de independencia progresivamente más amplios. La idea de los apoyos es que lo vayan utilizando para luego también, en algunos casos, ir otra vez quitándolos de forma progresiva para que el alumno cada vez sea más independiente y tampoco dependa mucho de esos apoyos.
Los apoyos profesionales se pueden materializar en planificaciones y estrategias de enseñanza que contemplen las necesidades específicas de cada alumno, pensando en la diversidad de estilos de aprendizaje y los diferentes puntos de partida, ¿sí? Entonces ven que es bastante amplio lo que menciona acá sobre los apoyos. ¿Cuáles son las dimensiones de la educación inclusiva? Existen 3 dimensiones que son la cultural, política y dimensión de las prácticas de aula. La dimensión cultural relaciona a los valores, las creencias, las actitudes compartidas en la comunidad. Luego tenemos también la política, que es la organización, el desarrollo, las gestiones, ¿verdad? Y después tenemos la dimensión de las prácticas en el aula, que tiene que ver justamente con esas prácticas, esa puesta en, ¿cómo se dice?, en ejercicio de esas metodologías, de esas estrategias que utilizamos en nuestras salas de clase. ¿Cuáles son los niveles de adecuación curricular? Existen 3 niveles que solamente voy a mencionar ahora, que son el departamental, el institucional y luego tenemos el del aula. Esos son los 3 niveles de adecuación curricular, ¿sí? Luego tenemos 2 conceptos que son importantes que tenemos que mencionar, que están contemplados dentro de la Ley de Educación Inclusiva, que son ajustes razonables y ajustes curriculares, ¿sí? Los ajustes razonables son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieren en un caso particular, para garantizar a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo el goce o ejercicio de igualdad, ¿sí? Y después tenemos las adecuaciones curriculares, que son esas estrategias y recursos educativos específicos de apoyo a la inclusión que posibilitan el acceso y progreso en el diseño curricular del alumno, con necesidades específicas de apoyo educativo. Tenemos los ajustes de acceso, que son esos ajustes en presentación de la información, por ejemplo, ofrecer modos alternativos para acceder a la información, puede ser de forma auditiva, táctil, visual y combinación, entre otros. Luego tenemos los ajustes de acceso del entorno. La organización del entorno puede permitir a alumnos el acceso autónomo mediante adecuaciones. Luego tenemos los ajustes curriculares, que pueden ser significativos y pueden ser no significativos. Estos ajustes curriculares significativos son aquellos que tocan el currículum o establecen objetivos según la edad específica. Se hacen adecuaciones significativas, se modifican, se priorizan, se eliminan, se cambian, se introducen capacidades, objetivos y criterios o indicadores de evaluación. Luego tenemos los ajustes curriculares no significativos, que son aquellos que hacen facilitar nomás el acceso y el aprendizaje del currículum, pero no son cambios en el mismo, sino que son ajustes a estrategias en los materiales y de modo a garantizar el aprendizaje de la participación. Bueno, y es aquí donde nosotros en educación superior nos quedamos, ¿sí? Nos quedamos en los ajustes curriculares no significativos. Estos son los ajustes que nosotros realizamos en la educación superior para poder trabajar con alumnos, con estudiantes con dificultades de aprendizaje o estudiantes que necesiten tener algún apoyo específico. Bueno, entonces tenemos aquí un esquemita en donde habla. Bueno, para resumir, ¿sí? Ajustes razonables tenemos los ajustes de acceso en el aula externos, que pueden ser físicos,
Y de comunicación también pueden ser algunos carteles, algunos pictogramas que se pueden utilizar. Luego tenemos los ajustes curriculares que pueden ser significativos y no significativos. Y este es el que nosotros utilizamos en las universidades. No hacemos cambios significativos, o sea, perdón, no hacemos ajustes curriculares significativos. No se pueden hacer porque ustedes saben que la educación superior, como dice la ley de educación superior, justamente nosotros, o sea, las universidades, ¿qué es lo que le lanzan, digamos, al mercado? Son profesionales, ¿verdad? Entonces, para esos profesionales necesitan tener una formación específica, una formación íntegra todo lo que corresponde a la carrera que eligió esa persona. Pero sí se pueden hacer esos ajustes no significativos, que es justamente esos cambios en estrategias, en metodologías, en técnicas, que ya les voy a ir mencionando algunos de estos cambios. Bueno, yéndome otra vez a lo que es las dificultades de aprendizaje y entrando en lo que es las universidades, hay algunos estudios que se realizaron, algunas investigaciones que se han hecho tanto en España, en Cuba, en Puerto Rico, que habla de lo que son las dificultades de aprendizaje dentro del contexto universitario. Una de esas investigaciones menciona que el número de estudiantes con dificultades de aprendizaje que accede a espacios universitarios se extiende. Esto pone en relieve el valor de hacer esas adaptaciones que se corresponden con las necesidades de este nuevo alumnado. En la tesis que realicé para mi maestría en Educación y Desarrollo Humano, utilicé esos estudios como antecedentes también para poder realizar mi propia investigación sobre las dificultades de aprendizaje en la educación superior. Estas dificultades de aprendizaje, primero les voy a mencionar qué son las dificultades de aprendizaje, ¿sí? Porque yo les puedo decir, bueno, que hablar de dificultades de aprendizaje, pero bueno, ¿qué son? ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son o cómo podemos definir lo que son estas dificultades de aprendizaje? Y hay una psicóloga, Rosario Ortiz se llama, que ella me gusta mucho su definición, ¿verdad? Porque es bastante amplia. Y ella manifiesta que es un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar, y para las matemáticas. Es decir, que pueden presentarse alteraciones en el individuo dentro de estos procesos psicológicos básicos, como también se denominan las funciones ejecutivas, que son esas funciones que el cerebro nos dice, nos da la, ¿cómo se dice? Nos da esa capacidad de poder organizarnos, planificar, atender, memorizar, razonar, atender lo que es todas las percepciones y la inteligencia. Cada uno de estos procesos cumple un papel fundamental en el aprendizaje. Entonces, el docente o la docente que trabaja con estudiantes debe entender también sobre estas dificultades del aprendizaje y poder comprender también si hay algún estudiante que no está logrando quizás algunas de estas capacidades para el aprendizaje. Bueno, estas dificultades de aprendizaje hacen referencia a la perturbación de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de lo que es aprender, yo les mencioné anteriormente que es un proceso de cambio, que es un proceso de construcción, que es un proceso que genera conflictos, que es un proceso que requiere que ¿cómo se dice? Varios procesos psicológicos estén
coordinados, digamos, para que esto se pueda desarrollar y la persona pueda adquirir un conocimiento. Pero ¿qué pasa cuando hay una distorsión entre lo que la persona tiene que aprender y lo que realmente aprende? Hay una psicopedagoga también en la Argentina, que es Alicia Fernández. Ella habla de perturbaciones del aprendizaje. Ella no habla de dificultades, sino de perturbaciones del aprendizaje, cuando habla sobre esto de que las personas a veces no aprenden tal cual como nosotros creemos o queremos que logren. No digo que no lo van a lograr, pero sí quizás hay que buscar otras alternativas. Sería la patología del aprendizaje. Así podemos suponer una desviación o más o menos acentuada del cuadro normal, aceptable y que responde a las expectativas respecto de un sujeto que aprende. Todos somos sujetos de aprendizaje, somos sujetos pedagógicos, estemos en el contexto que estemos. Entonces existe a veces esa perturbación o esa discrepancia, y a eso llamamos dificultades del aprendizaje. Existe también un manual de criterios diagnósticos, que es el manual que utilizamos en psicopedagogía para poder hacer diagnóstico, en donde menciona también qué es una dificultad de aprendizaje, en donde dice, ¿verdad?, se refiere a esa dificultad y en la utilización de actitudes académicas que se manifiestan, ya sea en la lectoescritura, en la comprensión lectora, en la expresión escrita, dificultades ortográficas, en el cálculo aritmético, razonamiento, y a veces tiene comorbilidad entre ellas, dada la necesidad. Comorbilidad significa que puede padecer quizás dos trastornos juntos, ¿verdad? O dificultades juntos. Bueno, en el trabajo que les mencioné que yo hice para mi tesis, para mi investigación que realicé para la maestría, cuando yo me puse a investigar cuáles son esas dificultades de aprendizaje que más padecen, hice dos encuestas, uno a los docentes y otro a los estudiantes. Y el que ganó, digamos, el que ganó o el que ellos me mencionaron donde tienen más dificultades es en la comprensión lectora. Luego está la expresión escrita, en la expresión oral. También algunos tienen dificultades para realizar cálculos matemáticos, dificultades también en la atención, alumnos que se distraen con mucha facilidad, concentración y también recordar consignas, que a esto se refiere a la memoria. Mucho de esto, cabe destacar que estos resultados ¿cómo se dice? Se dio en un contexto también de pandemia, pero sí coincidimos que algo que sí nos cuesta mucho, quizás a los más grandes, es la comprensión lectora. Y, o sea, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del lenguaje en sí, en sus tres dimensiones, que es lo escrito, lo oral y en lo comprensivo. Otras dificultades puede ser trastorno de déficit atencional, dislexia y discalculia. Y en este momento les voy a mostrar un caso que hemos resuelto sobre dislexia, ¿sí? Entonces, este es copié y pegué, ¿verdad? Para que ustedes entiendan cómo se ve esto dentro de lo que es el ejercicio, ¿verdad? Este es un alumno, un estudiante de 20 años, que él vino a la universidad con un diagnóstico de dislexia. Este chico mencionó, y es más, demostró, ¿verdad?, ser una persona con dislexia, y entonces se le ha elaborado algunos ajustes, como por ejemplo brindarle tiempo extra para resolver problemas, dar explicaciones paso a paso de alguna tarea, y más si la misma viene varias consignas, preguntar al alumno si entendió la explicación, trabajar siempre con una agenda en la que el alumno pueda tener las fechas de exámenes, entrega de trabajos con antelación, dejarle utilizar una grabadora como material de refuerzo tanto en clase como en la casa.
realizar los exámenes de forma oral, porque al tener dislexia tenía muchas dificultades a poder escribir, otorgar más tiempo para las tareas escritas también y valorar el progreso del alumno de acuerdo con el interés, la dedicación y el esfuerzo realizado. Era un estudiante que le gustaba mucho, que quería mucho terminar su carrera, le gustaba su carrera, pero él mencionó que le costaba mucho ya que esa dislexia que tenía le estaba dificultando a la hora de leer los textos. Por eso también se le sugirió que pueda utilizar una grabadora, porque el que el docente esté explicando de forma oral, y ustedes saben que a veces es muy bueno escribir y anotar lo que nosotros escuchamos, eso él no lo podía hacer porque se perdía. Él escuchaba, pero él no podía escribir en ese momento. Entonces, por eso se le sugirió la utilización de una grabadora. Bueno, yo les hablé de lo que era un alumno con dislexia, pero recién ahora les voy a contar qué es la dislexia. Es un trastorno del aprendizaje que se caracteriza básicamente por la dificultad para leer. Está relacionada con la forma en la que el cerebro funciona. Sus causas no se deben a la mala educación, falta de inteligencia, no tienen nada que ver. La persona con dislexia es una persona súper inteligente, inclusive a veces tiene una inteligencia quizás un poco mayor a lo normal, sino que es la forma en que su cerebro funciona. Las personas con dislexia a menudo tienen problemas para descomponer las palabras, así como para unir sonidos, para escribir o pronunciar las palabras. Dicho de otra manera, las personas que padecen esta condición tienen dificultades para convertir el lenguaje en pensamiento. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que puede estar escuchando una narración, después yo le puedo pedir que me explique de forma escrita lo que leo, o sea, lo que escuchó, ¿verdad? Y ya no lo puede hacer. No encuentra esas palabras correctas, no encuentra esa lluvia de ideas para poder describir o para poder hacer un análisis escrito de algún tipo de trabajo. Por ejemplo, a una persona con dislexia, nosotros le pedimos que elabore un ensayo, un informe, y les cuesta muchísimo. Hay que ayudarles, hay que guiarles para que puedan hacer ese tipo de trabajo. No leen a veces con precisión, no tienen esa fluidez o esa rapidez como aquellas que no la padecen. No está relacionada con la inteligencia, como es lo que les dije recién, ¿verdad? Procesan la información de una forma diferente, ¿verdad? Nada más que eso, no hay otra cosa. Ellos son muy buenos para carreras así como análisis de sistema, informática, contabilidad, cosa que él es más ¿cómo se dice? Más concreto, porque lo que es la lectura no les gusta mucho. Sí, hay muchos estudiantes con dislexia que por ahí de repente o sea, no es que la persona con dislexia no sabe leer, claro que sabe leer, pero quizás tiene dificultades para la comprensión lectora. Y a veces lee y no puede explicar lo que lee. Eso también es parte de una persona con dislexia. Luego tenemos también, ya es otra adecuación que se le hizo a un estudiante que tuvo hace años atrás un ACV, era un accidente cerebrovascular, se compuso, hizo su rehabilitación y después de varios años, 10 años, volvió a la universidad queriendo cursar una carrera, ¿verdad? Pero sí tenía muchas dificultades a veces en poder hablar, tenía dificultades un poco también en recordar consignas, tenía algunas dificultades en la organización, en la puesta de ejecución, en las funciones ejecutivas. Entonces se le hizo también algunos ajustes, como realizar pruebas y exámenes con enunciados cortos, sencillos, concretos,
darle tiempo extra, hacer caso omiso cuando manifiesta accidente como excusa. Esto también porque a veces hay que atender a la persona adulta, el adulto con dificultades de aprendizaje o el adulto ya a veces quiere utilizar también su condición como para que se le otorgue ciertos beneficios, ¿verdad? Y esto no tiene que ser. En la universidad sí darles estas adecuaciones que les va a ser un poquito menos pesado, digamos, lo que es el trabajar. Y luego tenemos un estudiante con síndrome de Asperger. Estas personas con síndrome de Asperger tienen problemas en la interacción social, en la comunicación y carecen de flexibilidad de pensamiento, pueden tener una imaginación pobre, intereses muy intensos o limitados y apego a las rutinas, y están dentro de lo que son los trastornos del espectro autista. La gente o las personas con este síndrome normalmente son personas normales, parecen, acá dice parece, pero realmente son normales, tienen dificultades en las áreas de la comprensión social y comunicación social. Pueden ser rudos, arrogantes y torpes. Es por eso que este estudiante fue a la unidad de bienestar universitario justamente porque una docente se acercó diciendo que tuvo algunas conductas arrogantes hacia algunos compañeros y hacia ella misma. Como él no sabía comunicarse de una manera eficaz, él le comentó algo a la profe, pero fue un poco tosco, digamos, o rudo en su lenguaje, entonces llamó la atención eso a su maestra. No le insultó, no le hizo nada de eso, pero sí fue bastante, eh, ¿cómo se dice?, arrogante en lo que dijo, ¿sí? En el campus, entonces se le hizo una lista de algunos apoyos, ¿verdad?, que se le puede hacer, se le pidió también una tutoría con algunos de sus compañeros, como para que esto le ayude también, ¿verdad? En el campus también se le pidió algún tipo de, ¿cómo se dice?, adecuaciones, de ajustes. En el aula también, siempre animarle, respetarle por sobre todas las cosas esos intentos de comunicación, buscar la forma que se pueda comunicar de una forma adecuada a sus compañeros, a sus profesores. También se le pidió a este estudiante que utilice agenda, que utilice algún tipo de recurso también para poder recordar, porque a veces él no recordaba de algo, ¿verdad? También se le pidió que no se le hable de una forma metafórica, porque ellos no entienden el doble sentido. Ellos tienen un lenguaje muy literal, entonces eso les dificulta la comprensión, con ellos hay que ir a lo directo, ¿verdad? Proporcionarles la información por escrito, siempre la información escrita demanda menos conocimiento social. También, y no sé si está aquí, nosotros le habíamos dicho que no tenga tantos trabajos grupales también, ¿verdad? Porque a él no le gustaban mucho los trabajos en grupos. No sacándole del grupo, sino que tratar de respetar esos momentos que él quería estar solo. Cosa que esto también a él le gustó bastante, ¿verdad? Porque se sintió mucho más relajado en todas sus actividades, ¿verdad? Bueno, como ustedes verán en estos tres casos que yo les acabo de mencionar, en ningún momento se habló de sacar contenidos del currículum, en ningún momento se habló ¿cómo se dice?, de modificar todo lo que tenga que ver con los contenidos de las mallas curriculares, sino que todas estas adecuaciones son simplemente no significativas, en donde se hacen una lista de posibilidades y esto se entrega a cada docente o se entrega en la facultad y cada docente tiene la obligación de leerlo y de poder aplicar la estrategia que más le parezca conveniente en su materia, porque quizás hay materias que él va a necesitar trabajar en grupo. Bueno, entonces
fulanito de tal, vamos a trabajar en grupo. Entonces, ¿cómo se hace? Se le anticipa al estudiante que en esa materia va a tener que trabajar en grupo. Está bien porque tiene que aprender a trabajar en grupo. O quizás en algunas materias él va a tener que hacer cierto tipo de uso, por ejemplo, de algún libro o algunas agendas. Entonces la maestra, la profe, la docente le va a enseñar a utilizar esos recursos, ¿sí? Bueno, en la investigación que yo realicé, que les mencioné antes, o sea, se propuso la utilización del DUA, que es un diseño universal de aprendizaje. Para poder trabajar el DUA realmente es un curso, es una charla totalmente otra vez aparte de lo que es el diseño universal de aprendizaje, y es una herramienta para el aprendizaje que se basa en 3 principios fundamentales, que son los medios de representación, acción y expresión y medios de compromiso. Estos principios que se utilizan dentro de lo que es el diseño universal de aprendizaje, yo creo conveniente y muy necesario que todos los docentes, ya sea que estemos en educación media, en escolar básica o en educación superior, debemos conocer. Este recurso a nosotros nos da muchas herramientas, muchas estrategias para trabajar justamente todas esas dificultades que podemos encontrar en el aula, ya sea comprensión lectora, dificultades para escribir, dificultades para hacer cálculos matemáticos, dificultades en la memoria, en la atención. El trastorno de déficit atencional también es algo muy común dentro de las universidades. Bueno, entonces todo este diseño universal de aprendizaje nos da esas herramientas que se encuentran dentro de lo que es los lineamientos de la educación inclusiva que yo les mencioné al inicio. Ese material está de libre descarga en internet, así que lo pueden descargar y utilizar y leer e imprimir, inclusive tenerlo como un material de lectura más dentro de la biblioteca, dentro del portafolio docente, en donde es un recurso importante y a nosotros nos da mucha información de cómo poder actuar dentro de lo que son los ajustes en las universidades, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta, no sé si me fui muy rápido. Agradecemos mucho, profe, ¿verdad?, por tu brillante ponencia. Igualmente también queremos agradecer el acompañamiento del rector, el doctor Hugo Ferreira, a la presente actividad que estamos desarrollando. Y a continuación vamos digamos, pasar a transmitirle a la disertante algunas consultas que se han hecho en el grupo en el Facebook. Una de las consultas es, quisiera hacerle una consulta. ¿Usted alguna vez asesoró alguna universidad local sobre adaptaciones para enseñar a personas con discapacidad auditiva o visual? La verdad que nunca me tocó así de una forma muy directa. Sí, auditiva, trabajé en la universidad donde estoy, ¿verdad? En donde se hicieron algunos ajustes, pero él ya venía con ajustes hechos ya de otro lado, y es como que lo que nosotros hicimos fue, en aquel entonces era solamente, estábamos todavía en clase presencial, y el ajuste que yo he realizado fue solamente en los exámenes, ¿verdad? Por ahí de repente los enunciados que le hacía la profe era bastante largo, bastante extenso, entonces yo le elaboré los enunciados más cortos, más sencillos, y también, por ejemplo, había una explicación muy larga de un enunciado, en donde lo que la profe quería era que corte y pegue, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo le puse cortar y pegar, o sea, bien simple, bien concreto, bien como para que esta estudiante pueda entender, porque cuando ella leía demasiadas cosas, tampoco ella tenía una riqueza ¿cómo se dice?, de vocabulario y de comprensión, entonces como que se perdía.
Eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Pero no así tan directamente. Sí me tocó estos casos que yo les pasé recién y también otros casos que, que no mencioné, que es justamente otra persona con Asperger, TDAH también, bueno, y así, ¿verdad? Más precisamente con ellos, ¿verdad? Pero con discapacidad visual y auditiva así muy específico, no. Es solamente ese estudiante que dije, pero que él ya venía ya con adaptaciones que él mismo ya, o sea, él mismo sabía de su condición y él mismo hacía sus propias adaptaciones. Gracias, profe. Otra consulta, si maneja un porcentaje de los estudiantes con justamente con problemas de aprendizaje, pero diagnosticados en las universidades. Bueno, y esa fue una de las cuestiones también de trabajar con el trabajo de investigación que hice, ¿verdad? Dentro de la universidad. Muchos estudiantes, por ejemplo, no, quizás te dicen que tienen dificultades o hay algunos no te cuentan que tienen dificultades. Llegar a la educación superior con algún tipo de dificultades es como llegar, no sé, es como ir subiendo una escalera con mucho esfuerzo, con muchas piedritas, con una mochila muy pesada, ¿verdad? Dentro de lo que es la educación escolar básica, la educación media. Entonces llegan a la universidad y es como que ya no quieren más saber nada de eso y ya no te cuentan más, ¿verdad? Muchos estudiantes no son muy sinceros también en decirte. Cuando yo hice esa investigación había un alto porcentaje de alumnos con dificultades, como mencioné, eran comprensión lectora, ¿verdad? Pero como te digo, hay que hacer, y yo creo que esta es una investigación que está abierta para hacer para todas las universidades, para todo, inclusive para indagar mucho más en los diagnósticos y no tanto para etiquetar, sino que para que la persona adulta conozca su condición y pueda trabajar por ello, ¿verdad? No es como cuando los niños, por ejemplo, en los niños etiquetarle con un diagnóstico a veces es también un poco rudo, pero cuando ya la persona es adulta, la persona adulta tiene que conocer su condición y trabajar sobre ello, ¿verdad? Porque ahí está también la motivación, el esfuerzo, está también toda esa, ¿cómo se dice? Esa perseverancia que tiene que hacer esa persona para poder recibirse, ¿verdad? En realidad todo nos cuesta a veces terminar una carrera universitaria, no hace falta que tengamos algún tipo de dificultad de aprendizaje, pero siempre algo nos cuesta, ¿verdad? Entonces, no hay un porcentaje, yo creo que es una investigación abierta, ojalá que alguien pueda continuar con esto para poder conocer justamente cuál es ese porcentaje que hay de personas con algún tipo de dificultad de aprendizaje. Muchas gracias, profe. Y finalmente, si una institución cerrase la puerta a una persona con capacidad diferente, ¿ante quién recurre? El organismo que regula la educación superior es el CONES. Y yo creo que es ahí donde, porque en las escuelas, en lo que es educación escolar básica, educación media, están las supervisiones pedagógicas. Pero nosotros tenemos el organismo que regula, que es justamente el CONES. Así que yo creería que es ahí donde hay que ir a hacer ese reclamo, ¿verdad? De lo que es, ¿verdad? Pero yo no conozco instituciones que haya rechazado o no atienda ese tipo de necesidades, ¿verdad? Sí, yo sé que cuesta, muchas universidades están en esto de tratar de aprender, de buscar estrategias, de buscar herramientas, ¿verdad? Porque, como dice la ley, la educación es de todos, ¿verdad? Entonces, todos tenemos el derecho de aprender, sea la condición que tengamos. Entonces, me parece a mí que eh, esa es la institución por la que hay que ir a reclamar, ¿verdad? Eh, no sé, yo creo que hay gente que inclusive va con abogados, pero va al contexto educativo.
Yo creo que tiene el CONES asesores que pueden ayudar a eso. Muchísimas gracias, profe. Con eso creo que ya terminamos las preguntas. Y para ir cerrando nuestro encuentro, cedemos nuevamente la palabra a la directora de la sede, la abogada Luz Acuña. Bueno, muchísimas gracias. Más que nada decirle, profe, que estamos muy agradecidos en realidad por esta charla. Hemos aprendido bastante. Yo fundamentalmente también el término de ajuste, ¿verdad? Es un término bastante nuevo, ¿verdad? Lo que es cómo trabajar con las personas que tienen ese tipo de dificultades, ¿verdad? Contarle también que desde la institución hemos tenido también algunos casos especiales, ¿verdad? Estaba recordando uno y otro más también, donde siempre nuestros compañeros docentes, desde sus funciones y desde sus vivencias y con esa energía, con esa capacidad de motivar y ayudar, bueno, han podido egresar, ¿verdad? Y hoy pueden incluso ejercer la profesión siempre dentro de sus limitaciones, pero sin inconvenientes. Así que muy interesante, profe, muchísimas gracias y gracias también al profe Ever, al compañero marketing, compañero Rudy, y bueno, fundamentalmente a los que pudieron conectarse. Y para los que no, bueno, esto creo que queda todavía grabado en el Facebook, así que podemos volver a disfrutar y aprender un poco más de lo que nos hace falta a todas las universidades para poder acompañar a las personas que poseen esas capacidades diferentes, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Magíster Fátima, por acompañarnos y brindarnos su tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. A continuación, profe, la universidad le quiere hacer entrega de un certificado de reconocimiento, ¿verdad? Por la brillante disertación que ha llevado el día de hoy. Y el certificado dice lo siguiente: la Universidad Tecnológica Intercontinental otorga el certificado de agradecimiento a la magíster Fátima Carolina Segovia por su discusión en el webinar sobre inclusión en las universidades privadas, políticas para hacerlas efectivas, organizado por la sede de Encarnación y llevado a cabo a través de la plataforma Facebook Live como parte de los festejos del 25º aniversario de la universidad.